En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados. Bienvenidos a su programa Viva y Eficaz. Hoy vamos a analizar un milagro que Jesucristo hizo. En realidad, al analizar este milagro, comprendemos que casi todos los milagros que Jesucristo hizo son como parábolas que nos enseñan principios espirituales y también nos enseñan respecto a la persona de Jesucristo, su identidad, cómo es Él. Hoy vamos a estudiar el capítulo 2 del libro de Marcos. Marcos capítulo 2 del verso 1. Y el tema que vamos a estudiar es las lecciones que recibimos nosotros de este milagro que hizo el Señor. La palabra del Señor dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum. Eso implica que ya había entrado varias veces. Algunos creen que Capernaum era como la sede donde Jesucristo vivía y de ahí partía a diferentes ciudades y lugares a predicar el Evangelio. Entró pues Jesús otra vez a Capernaum y después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que no cabían ni aún a la puerta. y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos hombres trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podía acercarse a causa de la multitud, descubrieron el techo donde él estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, no solamente la fe del paralítico, principalmente la fe de estas 4 personas, él le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban o pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban de esta manera, dijo: ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho o tu camilla y vete a tu casa. Entonces el paralítico se levantó y enseguida tomó su lecho o camilla y salió delante de toda la gente, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Como les decía al principio, amados hermanos, los milagros de Jesús, casi todos ellos son también como parábolas, donde podemos aprender mucho de las acciones milagrosas, de las maravillas y portentos y sanidades que Jesús hacía. En este milagro de sanidad que el Señor realiza
en una casa, en su casa probablemente donde él vivía. Muchos teólogos dicen de que Jesús o había comprado esa casa o la alquilaba, y que Jesús entraba y salía con frecuencia en la ciudad de Capernaum. El asunto es que al saber que Jesús estaba en casa, muchas personas vinieron, de tal manera que la gente no cabía en la casa. Eso implica que Jesús ya era conocido como aquel profeta que hacía maravillas, milagros y prodigios. Algunos también mencionaron a Jesucristo o conocían a Jesucristo como el Mesías, porque muchas personas clamaban a él diciendo: Jesús, hijo de David, y esa era una referencia a que Jesús era el Mesías que Dios había enviado al pueblo de Israel. Y aquí vemos pues que toda la gente se aglomeró. Lo primero que aprendemos respecto a este milagro que Jesús hace es que el Señor nunca desaprovechaba la oportunidad para predicar el mensaje del Evangelio. Así que la primera lección que encontramos aquí es que Jesucristo les predicaba la palabra. Y todo mundo guardaba silencio y escuchaba las palabras de gracia, de sabiduría, las palabras que Cristo mismo dijo que eran palabras que eran espíritu y vida. Así que multitud de personas en cualquier lado que estaba Jesús escuchaba el Evangelio. Y aquí en esta casa no era la excepción. El Señor estaba predicando el Evangelio del reino a esa multitud, de tal manera que no cabían ni aún a la puerta, y les anunciaba las buenas nuevas de salvación. Mensaje que siempre él predicaba cuando llegaba a diferentes lugares. Él solía decir respecto al Evangelio y a la palabra de Dios: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y convertíos y creed al Evangelio. El Señor les anunciaba las buenas nuevas, la manifestación del reino de Dios y del perdón y de la gracia del Señor para con todos los pecadores. En sus predicaciones, en sus enseñanzas, el Señor hablaba del tiempo de gracia que había concedido a su pueblo de Israel e instaba al pueblo de Israel que procediera al arrepentimiento y que se convirtieran de sus malos caminos a los caminos de Dios. Este fue el mensaje que también predicó Juan el Bautista, que precedió a Jesucristo antes de que el Señor se manifestase al pueblo. El mensaje de Juan siempre fue arrepentidos, convertidos. Le decía a la gente que tenían que proceder a arrepentirse de todo corazón, que el arrepentimiento tenía que ser sincero. Ahora Jesucristo decía que el reino de Dios se había acercado. Y había una multitud allí que escuchaba con atención, mucha atención. Y a lo largo de la historia, Dios siempre ha hablado a la gente. En el libro de Hebreo dice que Dios ha hablado de muchas maneras, en todo tiempo, a la gente para que proceda al arrepentimiento. Ha hablado a través de sus profetas, y que en este tiempo tenemos el privilegio de que Dios nos hable por medio de su Hijo Jesucristo. Así que Dios nunca ha estado callado, nunca
ha guardado silencio. Siempre ha utilizado a sus profetas y a las personas que han creído profundamente y de corazón en Él. Esto es una lección maravillosa. Nadie, ningún ser humano puede decir que Dios no les ha hablado. El Señor Jesús, cuando resucitó después de dar su vida en rescate de nosotros para ser salvos, envió a sus discípulos y envió a su iglesia diciendo: todo poder me dado en el cielo y en la tierra, vayan pues y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Aquí pues tenemos una multitud de personas en la casa donde Cristo habitaba, que escuchaban con suma reverencia y atención las palabras de vida que surgían de los labios de Cristo. En ese momento aparecieron 4 hombres que cargaban en una camilla a un paralítico. Probablemente ese paralítico o era amigo o era familiar de ellos. Y ellos trataban de entrar al paralítico a la casa, pero era mucha la gente que estaba allí. Y en la puerta había una multitud que no quisieron dejar entrar a ese hombre paralítico cargado por 4. Entonces buscaron la manera de llevar a la presencia de Cristo a ese paralítico y abrieron un agujero en el techo de esa casa. Y por ahí con lazos bajaron al paralítico en la presencia de Jesús. Y Jesús, al ver esa acción, no le reprochó por haber hecho ese agujero. El Señor entendía que mucha era la angustia, la necesidad, la prisa que tenían estos 4 hombres para bajar al paralítico. La intención de ellos era que Jesús lo sanara. Esa era la intención, porque habían oído que en cualquier parte que Jesucristo predicaba el Evangelio, el Señor hacía grandes milagros y sanidades. Multitudes de enfermos eran tocados por Jesucristo, o los enfermos tocaban las ropas de Jesús y eran sanados inmediatamente. Así pues que bajaron al paralítico en la presencia del Señor. Y aquí tenemos la otra lección. La otra lección es que Dios recompensa la fe de las personas. La Biblia declara que sin fe es imposible agradar a Dios y que si alguno quiere acercarse a Dios y recibir algún beneficio de su Creador, es necesario que se acerque con fe. Eso es lo que hicieron los 4 hombres que bajaron al paralítico. Tenían fe. No iban a permitir que obstáculos impidieran que Jesucristo sanara a este hombre enfermo. Así que cuando Cristo vio que bajaban al enfermo, el Señor quiso recompensar la fe de este paralítico y también quiso mostrarnos a nosotros que no solamente el Señor ha venido a sanar el cuerpo, sino a salvar la totalidad del ser humano, salvar el alma, el espíritu de las personas. Las enfermedades casi siempre provienen del pecado, de la vida desordenada que los seres humanos tienen, y que por esa razón era necesario que este paralítico fuera perdonado sus pecados. Además, ¿de qué sirve
que una persona físicamente se sane y no pueda ser salvada o perdonados sus pecados, esta persona al morir siempre va a comparecer ante el trono de Dios, será juzgado por sus pecados y será lanzado a un lago de fuego. Esa es la condenación. Pero si el pecador se arrepiente de sus pecados, los confiesa delante del Señor, el Señor le perdonará sus pecados. Por eso, el Señor, para enseñarnos a nosotros que lo prioritario es la salvación de la persona, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Amados hermanos y amigos que me escuchan, la predicación del Evangelio consiste primordialmente en que Jesucristo llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz y que por lo tanto Jesús tiene el poder, la autoridad para perdonar los pecados de los seres humanos, porque Él es el Redentor, Él es el que murió por los pecadores y llevó sobre su propio cuerpo la sentencia de nuestros pecados, que es la muerte. Por eso una y otra vez el Evangelio declara que Jesucristo murió por los pecados de todos los pecadores. Y eso es lo que está señalando y enfatizando el Señor al decirle al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y allí habían algunos de los teólogos, de los estudiosos de la Biblia, fariseos y escribas, que dijeron: este hombre está cometiendo una blasfemia, porque solo Dios, el Altísimo, el poderoso Dios, tiene la autoridad para perdonar pecados. Entonces, esto era cierto que solo Dios puede perdonar pecados. Pero amigos y hermanos que me escuchan, Jesucristo es Dios manifestado como ser humano. Él tomó forma humana en el vientre de su madre María. Él es Dios y tiene toda la autoridad legal para perdonar los pecados de todas las personas que vienen a Él arrepentidos pidiendo perdón. Si usted se acerca a Cristo pidiendo perdón, sus pecados serán perdonados, porque Cristo es el Redentor, el único que puede perdonar los pecados de los seres humanos. La prueba que Cristo le dio a estas personas fue el milagro que realizó en el cuerpo de este paralítico. El Señor le dijo: ¿qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle al paralítico: levántate, toma la camilla y vete a tu casa. Pues para que sepáis que yo, dijo el Señor, tengo la autoridad para perdonar pecados, le dijo al paralítico: paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. E inmediatamente el paralítico se levantó, tomó su camilla y salió de en medio de las gentes y se fue para su casa. La gente decía: hoy hemos visto maravillas. Así que lo más importante de este milagro es, en primer lugar, que Dios siempre habla de su palabra, que su palabra siempre está siendo anunciada. Desde que Cristo comisionó a la iglesia a predicar el Evangelio en todos los continentes de este mundo, en todos los países, en las islas, en los archipiélagos, en los lugares del Polo Norte y Polo Sur, donde hay personas, en todo lugar se anuncia, se proclama el mensaje del Evangelio,
que significa las buenas noticias de Dios para la raza humana. La buena noticia es que Jesucristo murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y Él está sentado a la diestra de Dios y tiene toda autoridad y todo poder para perdonar los pecados. Así que, amigo y amiga, si usted se arrepiente de sus pecados y viene a Cristo, Cristo con su sangre que derramó en la cruz le limpiará de todo pecado, le salvará y le hará apto para que usted entre al reino de Dios y sea salvo. Y a través de este perdón usted tendrá vida eterna y nunca más vendrá a condenación. Así que ejerza usted la fe en Cristo, venga a Cristo con fe y sus pecados serán perdonados. Él es el único que puede perdonarle. Amado hermano y hermana y amigo, Dios les conceda su perdón, su salvación por medio de la fe, porque por fe sois salvos, dice las Sagradas Escrituras. Fe en la persona de Cristo, que fue el que nos redimió en la cruz. Dios pues le bendiga a usted. Yo lo espero mañana para que continuemos estudiando respecto a la salvación. Dios le bendiga y Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network.